¿Cuál es tu mayor virtud como futbolista? ¿Dónde eres bueno? No sé. ¿Corres mucho? ¿Regateas bien? ¿Tienes tiro a puerta? Pero bueno, entonces ¿tú cómo juegas al fútbol? Hola, soy José Viñales, uno de los entrenadores del Juvenil A del Centro Asturiano y estoy aquí con uno de mis jugadores. Hola, soy Miguel Vidal, capitán del Juvenil A del Centro Asturiano. Creo que tienes unas preguntas que hacerme. Sí. ¿Cuántos años llevas entrenando? En el Centro Asturiano 2 años, pero llevo 16 años de entrenador. ¿Y qué crees que es lo mejor del equipo este año? Yo creo que la convivencia entre nosotros, sobre todo, porque somos un grupo que ya lleva desde pequeños todos juntos y pues nos llevamos todos muy bien y podemos convivir tranquilamente. Bueno, yo quería preguntarte cómo planteas un partido. La verdad es que nosotros siempre planteamos el partido pensando en lo mismo, en qué vamos a hacer nosotros, no pensamos en el contrario, presionar arriba e intentar que, ya que hacéis un esfuerzo viniendo a estas horas, que los partidos podáis disfrutarlos. Vidal, ¿cuántos años llevas jugando y siempre has jugado en el Centro Asturiano? Siempre he jugado en el Centro Asturiano desde pequeño, desde primero infantil, creo que con 3 o 4 años ya empecé aquí en escuela y desde pequeño no me he movido aquí. Yo he aprendido que a veces, pese a que puede que no estés jugando, puede que no sean tus mejores momentos, que siempre tienes que seguir esforzándote y seguir trabajando por intentar mejorar y tener siempre un compromiso contigo y con tus compañeros por venir y esforzarte al máximo. Creo que tenéis alguna pregunta para mí, así que venga, disparad. Mister, ¿en qué crees que tenemos que mejorar? Bueno, yo pienso que en temas de concentración, en temas de un poco más de controlar un poco más las áreas, tanto defensiva como ofensivamente. Contarme qué hacéis en el vestuario cuando yo no estoy. ¿Cómo es el vestuario? Bueno, bien. Como cuadre, no sé, a ver, depende del día. Está el típico grazosillo, no para nada, lo soy yo. ¿Pero ya vais bien o los metéis unos con otros? ¿Qué va, qué va? No, bien. Sí. Este es Ser y, bueno... ¿De qué juega? De mediocentro. Y también va a mi colegio. Este es Mateo y es portero. Y este es Pela, que juega de extremo y, bueno... es que es bueno. César, Rodri Vargas, aunque le llamamos Vargas. Este es Sergio Parés, aunque también le llamamos Parés, y es lateral derecho. Es Murias, o sea, es Pablo Murias, pero le llamamos Murias y juega de extremo. Nico y juega de mediocentro. Adrián Olaya, le llamamos Olaya a veces. Él es Carlos y juega de central. Él es Marcos y juega de mediocentro, bueno, de delantero. Y él es Diego Silvano, juega de extremo. Y él es Diego, aunque lo llamamos Diegui, y juega de portero. Nada, José como entrenador, a mí me parece un buen entrenador, muy buena persona, sobre todo hace piña en el equipo porque al final hace muchas bromas, nos junta sobre todo con temas de fútbol y bueno, con temas de adolescencia en general. Bueno, la mejor anécdota que se me ocurre de Viñales, pues todos los años, o por lo menos estos 2 que llevamos con él, siempre a mediados de octubre cuando llega la primera brisa de frío, de hora, ya. que serán 15 grados como mucho, ya viene con sus guantes, con su braga, sí. La bufanda, el gorro, la braga y forrado hasta los dientes.